Hola gente linda, gente hermosa, nuevamente aquí con un nuevo video de Destiny Child Defense War. De antemano quiero pedirles una disculpa, he tenido muchísimas obligaciones del trabajo, del estudio, entonces no he podido subir muchos videos en las últimas semanas, pero aquí estamos nuevamente. Quiero responder un par de comentarios que vi en los últimos videos y también hacerles algunas aclaraciones o algunos consejos que puedo darles. En la última sesión que terminó hace apenas unos días, pude conseguir 5000 coronas. Como les he explicado en anteriores videos, no tengo una cuenta de pago, no he invertido un solo dólar o peso en esta cuenta y he llegado a estos 5000 puntos simplemente a base de estar perfeccionando las builds que tengo y buscando la mejor sinergia posible. La temporada pasada tenía una build diferente a la que están viendo en pantalla, pero actualmente estoy utilizando esta build que es muy similar de todos modos a la anterior y que funciona perfectamente para arenas ya altas, arenas de más de 4000 coronas. Digamos que es una build muy potente, pero también es una build que te deja destruido los dedos un poco porque después de jugar unas 4 o 5 partidas estás súper cansado de la cantidad de clics que tienes que hacer en una sola partida. Voy a ponerles un par de videos de unas partidas que tuve con unos enemigos muy fuertes y van a entender que la dinámica es mucho más rápida que en anteriores, digamos que en arenas menos avanzadas. También quiero dejarles claro que, como les digo, pues vamos a hacer una pequeña vuelta a lo que han sido las builds que he manejado. Entonces tengo una build especializada en cooperativo, otras builds que he probado y digamos que esta, como les digo, que es la que más me he utilizado. Aquí nuestro personaje principal y el foco de atención del ataque va a ser Guillotine para destruir la sinergia o la estrategia del enemigo. Tenemos que tratar de ser muy rápidos en early porque tenemos a Tishbe que nos da mana y a Changi que nos da personajes, más la gelatina rosa morada que podemos fusionar con cualquiera de los dos personajes para crear más copias de Guilty. ¿Por qué digo que es una build muy rápida? Porque al tener al Master, al tener a Tishbe y a Shangi, vamos a estar convocando muy rápido, muy rápido. Digamos que podemos hacer unas 20 o 30 convocaciones en los primeros 10 segundos, pero pues todo depende de la velocidad con la que podamos manejarnos y los reflejos que tengamos. En la arena que estoy jugando últimamente, lo que más me salen son builds alrededor de Guillotine y es muy difícil jugar contra ellos porque los jugadores se han vuelto muy habilidosos. Entonces, así como yo aprovecho esta build, también hay muchas personas que se están aprovechando y son muy habilidosos. Entonces, es muy difícil jugar así, pero digamos que es la build más efectiva que consiguió en el momento. Entonces, toda la estrategia gira alrededor de que creemos y generemos la mayor cantidad de childs posibles y que en los primeros segundos destruyamos todas y cada una de las cartas que genere el enemigo. Como les digo, si tiene una build de Guillotine va a ser muy difícil porque ellos van a convocar tan rápido como nosotros lo hagamos. Entonces va a ser una lucha del que tenga los mejores reflejos o la mayor velocidad. Y finalmente, pues lo que queda es ya otra builds como puede ser la de Werewolf, que es bastante fácil de vencer si ya te has perfeccionado con esta vuelta, porque no vas a dejarlo convocar, no vas a dejarlo hacer los cambios con este amiguito que cuando cambia te puede joder el tema de que lo ataques con Guilty, pero si tú le haces 3 o 4 ataques seguidos no va a poder eh, contrarrestar eso. Hay otras builds muy fuertes que giran alrededor de tener a Yuna y tener aquí a la amiguita pelirrosada, Mars, junto con el maní o la cajita de colores. ¿Por qué? Esas builds son muy fuertes contra nuestra build porque
la economía que ellos ahorran con estos dos personajes es mucho más fuerte que la que nosotros logramos. Y si llegan a conseguir con el maní o con la caja a una Yuna de altas estrellas y a una Mars de altas estrellas, es imposible que les ganemos. Entonces, obviamente, como les he dicho en los primeros videos, simplemente no hay una build perfecta que le pueda ganar a todas las otras builds. Pero la mayoría de las builds sí les podemos ganar con esta build. Si tenemos los reflejos altos y somos lo suficientemente habilidosos. Otra de las builds que estaba manejando originalmente era esta. Con esta fue con la que llegué a las 5000 estrellas en la temporada anterior. Pero me he dado cuenta de que los jugadores se han vuelto mucho más hábiles para contrarrestar esta build. Entonces ya no es tan efectiva. Que era lo que con Shaman y subirlas de nivel con Aurora. Aparte teníamos una recuperación de maná y también teníamos que le podíamos quitar velocidad de ataque al enemigo. Entonces esta build era enfocada 100% a quitarle todas las habilidades posibles al enemigo. Pero como les digo, digamos que durante el cambio de temporadas los jugadores se han vuelto más habilidosos y no se dejan ya hacer ese tipo de cambios. Tal vez en unas builds, en unas arenas más bajas pueda que les funcione. Esta era también la primera build que tuve con la que subí de las 3000 a las 5000 estrellas. Cuando pude conseguir a Guillotine y pude conseguir a Shaman, fue muy fácil llegar a las 4000, 4200 estrellas con esta build. Porque teníamos también que podíamos copiar tanto a Guillotine como a Tishbe y podíamos hacer una aceleración de early game a mid game con mucha velocidad por la sinergia que se nos generaba al crear tantos childs con estos tres personajes. ¿Sí? Esta es otra de las builds que yo les digo que es muy muy potente contra la que estoy manejando en este momento, porque esta build lo que hace es que te ahorra muchísimo maná. Al tener estos dos personajes vas a poder ahorrar muchísimo maná. Y digamos que es una de las builds que también recomiendo mucho, como de las más sólidas. Digamos que no es tan efectiva como esta, pero funciona mejor contra otras builds, no es tan arriesgada. Tenemos a Fresh, que en el cambio de temporada lo que hicieron fue que le quitaron a Eve y a Mona, les quitaron la habilidad de contrarrestar a Fresh. Eso era algo muy roto, que Eve y que Mona pudieran contrarrestar a un personaje legendario y principal. No es posible que un personaje raro y un personaje normal, bueno, dos personajes raros, pudieran contrarrestar a un legendario. Y más si es un personaje principal. ¿Qué tenía eso? Pues que si se creaban una build de Cerberus o una build de esta personajita, que al tener una build de esta personajita, ¿sí? O una build de Cerberus y al tener a Mona dentro del equipo, pues jodían toda la estrategia del personaje contrario. Si tenemos a Fred, eso se puede contrarrestar, porque simplemente si ellos nos ponen unos dos o tres werewolves o nos ponen a esta personajita copiada muchas veces, pues nosotros lo que vamos a hacer es con Freg le vamos a cambiar al personaje que tenga más altas estrellas y simplemente vamos a destruir toda la sinergia que ellos están creando. ¿Por qué? Porque esos personajes, esas builds se basan única y exclusivamente en subir uno o dos personajes al máximo y en crear sinergia entre ellos. Si les quitamos con Freg 1, pues ya no va a funcionar para nada. Hubo un comentario que en uno de los videos que me decía, yo quisiera conocer builds básicas para poder subir arenas y no qué, no sé inglés, no sé alemán, puso unas letricas muy raras, pero digamos que para esa persona y para muchos de los jugadores que vienen aquí, porque pues precisamente es un video de tutoriales, son nuevos y quieren llegar a arenas como la arena demonio y demás, pues para llegar a este tipo de arenas, como les digo, pues yo nunca me gasté un centavo y tuve que subir poco a poco. La build que yo más manejaba, vamos a crearla acá un momento de ceros, vamos a utilizar este espacio. Entonces, al principio del juego, ¿qué te dan? Te dan a Danu, entonces te recomiendo mucho que tengas a Danu,
pero por sobre Danu, como personaje de ataque, te recomiendo mucho a Eshu. Si puedes tener a Eshu sobre Danu, pues utilízalo. Ese es tu personaje de ataque. Ese es el que va a realizar todo el ataque y te va a ayudar. Pero él no puede ayudar solo. Eshu lo que tiene como fortaleza es la velocidad de ataque. Tienes que ayudarlo con algo. Tienes que bufarle el ataque. Entonces te recomiendo mucho a utilizar a Mars, que también es un personaje que te va a salir al comienzo del juego. ¿Qué más tienes que hacer en una build como esta? Pues tienes que buscar algo que te ayude a debilitar a los personajitos que te vienen a atacar durante las oleadas 30 para arriba. Pasar de la oleada 30 ya es un poco difícil para jugadores novatos. Pasar de la 40, de la 50 ya es mucho más difícil. Pero si tienes a Freya, te va a reducir la defensa de los enemigos. Al tener estos tres personajes, vas a tener velocidad de ataque, un buff de ataque y una reducción de daño, de defensa de los personajes, pues vas a tener ya muchísimo más poder para poder llegar a oleadas más altas. Ahora, ¿qué te queda? Pues ya tienes tres personajes que son muy potentes para ayudarte a subir a oleadas, pero no puedes simplemente convocar a lo loco y perder el equilibrio y la economía de maná. Recuerda que es muy importante en este juego mantener una saludable economía y no gastar el maná a lo loco. Entonces, te recomiendo muchísimo que utilices o al Leiron, el maní, o a la cajita de colores para que te ayuden a subir más rápido el maná. Otra propuesta que es fácil, pues es simplemente que tengas a Phoenix que te ayuda a crear maná. Son personajes que constantemente te están generando o maná o gratuidad en los personajes, en los shields. Si puedes conseguir una legendaria que es Berit, también la puedes fusionar y te va a crear personajes del mismo número de estrellas que la fusión que hiciste. Si fusionas dos Berit de 3 estrellas, te va a generar un personaje de 3 estrellas. Es muy bueno. Entonces, también lo puedes utilizar. Que no tienes, estás recién comenzando y ni loco vas a tener una legendaria, pues no hay ningún problema. Tienes a Shangi. Simplemente fusionas dos Shangis y te generan otro personaje. Aparte de los tres personajes que estamos viendo acá con los que estamos generando sinergia, pues tenemos que mantener saludable nuestro contador de maná. Lo importante es tener un personaje que te cree shields de más estrellas o personajes que te generen maná o shields al fusionar. ¿Listo? Entonces en este caso voy a utilizar al maní, que me parece uno de los más potentes en ese sentido. Y finalmente te recomiendo muchísimo, como punto final importante para una build saludable, tener un personaje que te ayude a crecer a sus personajes de manera gratuita. Entonces podemos utilizar el limo morado, que lo que hace es que te puede fusionar cualquiera de los personajes de nivel más alto y te va a crear ese componente de flexibilidad a la hora de jugar con tus personajes. O puedes utilizar a Aurora Heart, que también te va a generar una copia si lo que quieres es aumentar rápidamente a 2, 3, 4, 5 estrellas. ¿Sí? ¿Qué tiene Aurora? Que te da un buff también de ataque, entonces es muy bueno. Esta fue la build que utilicé en las primeras arenas y me funcionó muy bien. Que tiene es muy económica, digamos que todos sus personajes se pueden conseguir en las primeras arenas, no hay ningún problema. Y puedes constantemente estar incomodando al enemigo, porque si tienes personajes de ataque, de bufo de ataque y de daño, vas a estar destruyendo a los súbditos que te mandan y vas a generarle más presión al enemigo. Si tienes al maní o algún personaje que te genere maná, vas a poder convocar más constantemente y mejores shields de más estrellas. Y si tienes una gelatina, vas a poder intercambiar algunos elementos que te hayan dañado, que te hayan hecho daño por los bosses o por tu rival que te quiera bajar la velocidad de ataque o te quiera convertir en algún personaje. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que es muy importante siempre tener una base de ataque en las primeras arenas. Hay que tener una base de ataque y una sinergia sobre ese ataque. Tienes que saber que te tienes que perfeccionar en esa vuelta.
¿sí? Tienes que saber cómo se utiliza tu personaje, si estaquea el ataque, si estaquea la velocidad de ataque. Y digamos que no te tienes que volver un perfeccionista en todos los personajes del juego, pero sí deberías de conocer muy bien a los personajes que estás utilizando en tu build para crear esa sinergia. Tienes que tener un personaje que te genere mana o que te ahorre mana, ¿sí? Y tienes que tener un personaje que te genere ese puff de estrellas o que te ayude a flexibilizar el tema de las convocaciones. Cuando te crean una caja de metal o cuando te congelan a los personajes y tú no tienes cómo fusionarlos, cómo quitarles ese debuffo, es muy importante tener algún elemento que te ayude a salir de eso. Es muy importante que al final escojas al personaje principal que te ayude con la build que estás utilizando. En este caso, como es una build tan flexible, porque cualquiera de los tres personajes nos puede ayudar a potenciar el campo de batalla, pues podemos utilizar muchos de los personajes que tenemos aquí. Master nos genera una convocación de dos chips, a veces de tres, entonces está perfecto con el maní, por ejemplo. Hace una sinergia perfecta porque si que convocamos uno o dos manís, pues ya vamos a tener un personaje asegurado en unos segundos. Dahlia es un excelente personaje para hacer daño y como tenemos a Aurora no tenemos la necesidad de proteger entre comillas a los personajes de los jefes porque con Aurora los vamos a cambiar. Y finalmente Eve pues funciona muy bien para proteger a nuestra build, pero pues como no estamos utilizando una build enfocada en que los personajes sean exactamente esos y que en el campo de batalla esos personajes tienen que estar en ese punto exacto y con esa cantidad de estrellas, pues digamos que funciona, pero no es la más recomendable. Yo recomendaría o a Master o a Dahlia, cualquiera de los dos. Y pues de Freg no vamos a hablar porque en los cooperativos no funcionan, en el PvP funcionan perfectamente, pero en los PvPs de arenas bajas simplemente los rivales, a menos de que estén smurfeando una cuenta, no van a tener una estrategia tan específica como para dañárselas. Entonces, como se dan de cuenta, pues son personajes que son muy fáciles de conseguir después de la arena 3, 4 creo. La mayoría son muy sencillos, digamos que el maní es el único que no es tan fácil de conseguir, pero pues podemos cambiarlo por algún personaje que nos genere ese maná o esos chills de más. También es muy recomendable empezar a ver las estrategias de los rivales y si tú ves que una estrategia te está aplastando porque es muy buena y tú tienes las cartas para hacer esa copia de esa estrategia, pues lo más recomendable es que te adaptes y que la trates de copiar de alguna manera. No tienes que utilizar exactamente los 5 shields que está utilizando el enemigo, pero lo importante es que vayas entrenando el ojo y vayas dándote cuenta cómo hace las cosas el enemigo y cómo tú puedes aprovechar eso. De hecho, también lo que puedes hacer es mirar cómo tú puedes perfeccionar esa build. Me encontré y me enfrenté muchas veces con un tipo que utilizaba esta build con este personaje. Pero me di cuenta de que aunque el personaje es muy fuerte y es mucho más estable que Abaddon, Abaddon me genera muchísima más potencia en early porque él ataca muy muy rápido y muy fuerte, solo que con el tiempo se destruye. Pero también sé que yo tengo personajes que me van a ayudar a que ese Abaddon no sea sustentable. Es decir, que él se puede destruir en unas cuantas oleadas, pero no hay necesidad de que yo lo mantenga vivo si lo puedo fusionar constantemente y puedo crear más caos en el espacio enemigo. Entonces, recomendaciones, aprender a manejar tu build, aprender a manejar tus personajes, saber qué hace ese personaje, hasta dónde es bueno ese personaje y con qué otros personajes lo puedo hacer más fuerte. Cuál es el punto más fuerte de él, cuál es el punto más débil y con ese punto débil buscarle un personaje que lo ayude. Tener 2 o 3 personajes de ataque y tener un personaje de apoyo. Tener un personaje que te cree mana y tener un personaje que te flexibilice la build. Si tienes todos estos personajes, tienes una build absolutamente equilibrada y perfecta para las primeras arenas.
Más adelante te vas a dar de cuenta de que no funciona y que tienes que adaptarte. Entonces, aprende de los enemigos y busca las sinergias de lo que puedas hacer con tus nuevos personajes que vas adquiriendo. Y finalmente, pues vuélvete muy hábil a la hora de manejar tu build, porque ahora les voy a poner el gameplay y van a entender lo difícil que puede llegar a ser empezar a ganar, más comenzando la temporada que todo el mundo está con ganas de subir y de conseguir coronas. Entonces las personas se han vuelto muchísimo más competitivas. Creo que eso es todo de momento. Como les digo, más adelante subiré una build cooperativa y les voy a subir un par de partidas cooperativas para que puedan ver lo potente que es la build de las que les hablé. Eso es todo, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor déjenme su feedback, déjenme en los comentarios. ¿Tienen alguna otra pregunta? Con mucho gusto estoy para solucionárselas. Y eh, el like también nos ayuda, mejor dicho, cualquier cosa que nos ayude, pues me permite seguir subiendo videos de este maravilloso juego.